Muy buenos días. Hoy, en el día 346, leeremos la primera carta a los tesalonicenses. El autor de esta carta es el apóstol Pablo. Esta carta contiene 5 capítulos y un total de 89 versículos. El propósito de la carta era animar a la iglesia a permanecer firmes en la fe a pesar de las persecuciones, de las tribulaciones y a esperar la segunda venida de Cristo. En la iglesia de Tesalónica habían algunos malentendidos acerca del regreso de Cristo. Pablo deseaba aclarárselos en su carta y en ella también la escribe como una instrucción sobre la vida santa y además le recuerda a los tesalonicenses que la persecución que estaban sufriendo es la misma que sufrieron los profetas del Antiguo Testamento y que también Cristo nos advirtió. En esta carta nosotros podemos ver que Pablo habla de la segunda venida de Cristo, de las dificultades que enfrentarán sus seguidores antes de su regreso, de la resurrección de los cristianos en la segunda venida, de la vida que agrada a Dios y el aliento para permanecer fieles al Señor. Hoy, en el día 346, leeremos la carta completa que consta de 5 capítulos. Comencemos. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios y Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora leeremos el capítulo 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros nos resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarlos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria.
por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino como según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestros rostros, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Me gloríe. No la sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Ahora leeremos el capítulo 3. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió a vosotros, de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ahora leeremos el capítulo 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora leeremos el capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que han trabajado entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias a todo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 5 capítulos que hemos leído. En el capítulo 1 vemos las señales de una verdadera conversión. La gratitud, una actitud que siempre debe estar en nosotros, y eso lo vemos en el versículo 2, donde Pablo expresa que él da siempre gracias a Dios. También en el último capítulo el Señor nos dice que demos gracias por todo. A veces es fácil dar gracias por las cosas buenas, pero a veces es difícil dar gracias por las cosas o los momentos difíciles por los cuales estamos viviendo. Sin embargo, es un mandamiento que Dios nos hace, que demos gracias. La fe mostrada en amor y sostenida en la esperanza. En las cartas de Pablo estamos viendo que aparecen estos 3 términos unidos: fe, pero esa fe debe evidenciar amor, y esa fe debe estar fundamentada en esa esperanza de saber que Cristo regresa por nosotros. Y eso lo vemos en el versículo 3, que dice así: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Dios nos ha elegido, y eso lo vemos en el versículo 4, que dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo y de vuestra, perdón, estaba leyendo, era en Colosenses. Dice: damos gracias siempre a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos y sin cesar delante de Dios, del Dios y Padre
nuestro, la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Entonces, nótese que aunque me equivoqué, leí Colosenses, estos tres términos se repiten: fe, amor y esperanza. El 4 dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Dios nos ha elegido, Dios te ha elegido a ti y a mí, Dios te ha llamado a ti y a mí. Nosotros amamos a Dios porque nos amó primero, nosotros le seguimos porque Él nos buscó primero. Qué bueno es que no le demos la espalda al Señor, qué bueno es que le aceptemos ese regalo de salvación. ¿Cómo llevamos el Evangelio? Podríamos preguntarnos. El versículo 5 nos muestra cómo llevaron ellos el Evangelio. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos ante vosotros por amor a vosotros. Qué bueno es que llevemos el Evangelio, un Evangelio genuino, un Evangelio que de verdad confronte a las personas, que de verdad les muestre no solamente el amor de Dios, sino la necesidad de un arrepentimiento. Gozo del Espíritu Santo en medio de la tribulación, versículo 6, que dice así: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que produce ese gozo en nosotros. Un gozo no es la felicidad que el mundo ofrece, que es por un instante, que depende de las circunstancias. El gozo no depende de las circunstancias. Usted y yo podemos tener gozo, paz, tranquilidad, aún en momentos difíciles. Tres evidencias de una verdadera conversión la encontramos en los siguientes versículos. Versículo 7, que dice así: y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los macedonios de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Voy al versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Primera evidencia: dejar los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Es aquello que ocupa el primer lugar antes que Dios. Y muchas veces nosotros decimos que hemos creído en Dios, pero hay cosas que siguen ocupando un lugar el lugar que solamente le pertenece a Dios, que es el primer lugar, que Él tenga la prioridad, que Él tenga la preeminencia en todo, que Él sea la completud de todo, que en realidad nosotros entendamos que Él es suficiente para nosotros. También cuando nosotros tenemos una conversión verdadera, servimos al Dios vivo y verdadero. Versículo 9 dice así: para servir al Dios vivo y verdadero. Quizás eh, hemos supuestamente dejado los ídolos, y digo supuestamente porque al ser una evidencia debe parecer que después de dejar los ídolos, de como servíamos antes a esos ídolos, ahora sirvamos a Dios. Cuando usted y yo no queremos servir a Dios es porque aún estamos sirviendo a un ídolo. Y por último, esperar la venida de Cristo, dice. Versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. En el capítulo 2, el Señor nos muestra cómo es un ministerio auténtico. Primero, un ministerio auténtico trae grandes resultados al visitar a los hermanos, versículo 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. Cuando Pablo y aquí están hablando de Silvano y Timoteo, iban a visitar los lugares, las iglesias, siempre hallaban frutos, siempre habían convertidos, siempre la visita no era en vano. Anunciar el Evangelio en medio de oposición, versículo 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo de nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. En este momento estamos en tiempos difíciles donde muchas personas están cuestionando los principios de la palabra de Dios y aún así debemos seguir proclamando el Evangelio. Agradar a Dios y no a los hombres, versículo 4. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Muchos no van a querer que se les predique y se les confronte con la palabra como es, y que prediquemos otro evangelio, que prediquemos prosperidad, que prediquemos humanismo, pero es necesario agradar a los hombres antes que a Dios. No, por eso no debemos buscar predicar lo que otros quieren oír, como lo dice el versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo.
debemos buscar glorificar a Dios, como dice el versículo 6, ni buscamos glorificar gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros cargas como apóstoles de Cristo. En el momento en que prediquemos, debemos buscar que la gloria sea para el Señor. Un ministerio auténtico se entrega genuinamente, lo vemos en el versículo 7 al 8, que dice así: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Entonces, que nosotros nos demos a los demás. Y también modelar una vida ejemplar, versículos 9 al 10, que dice así: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Entonces, es modelar esa vida ejemplar, es exhortar y consolar a nuestros hermanos, como lo dice el versículo 11, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y invita a orar continuamente por los creyentes, como lo dice el versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Ahora, en el capítulo 3 el Señor nos enseña a crecer en medio de las tribulaciones. Crecer duele. Y a veces para poder crecer Dios permite situaciones adversas de tal manera que nosotros podamos conocerle, como pasó en la vida de Job. Job le dijo a Dios: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me arrepiento en polvo y ceniza. Eso vivió esta iglesia de tesalonicenses. Por eso nosotros no podemos perturbarnos por los sufrimientos, como está el versículo 3 que dice: a fin de que nadie se inquiete por las tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Es en medio de situaciones difíciles que aprendemos muchas cosas, es en medio del sufrimiento que Dios nos enseña muchas cosas. Dios nos ha advertido que tendremos aflicciones, y eso lo vemos en el versículo 4 que dice así: porque también estando con vosotros les predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, y Jesús también nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así es de que si estás pasando por tribulación, por un momento difícil, confía en el Señor, dale gracias, dile: Señor, ayúdame a crecer en medio de este momento difícil. No permitamos que el tentador nos dañe en estos momentos difíciles. Versículo 5 dice así: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Muchas personas en medio de la tribulación se apartan, en medio de la angustia se alejan, pero es ahí donde Dios mira si nuestra fe está firme. La fe y el crecimiento de otros nos consuelan también a nosotros. Versículo 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Entonces, qué rico es saber que, aunque nosotros predicamos la palabra, también pasamos por momentos de angustia y dolor. Y la fe de otros nos alienta y nos anima. Una intercesión continua por otros debemos tener. Versículo 10. Orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos la fe, lo que falte de vuestra fe. Necesitamos crecer para ser afirmados, versículo 12. Y el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados. Pero también crecemos para ser irreprensibles, dice: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En el capítulo 4 vemos que somos llamados a santidad. Debemos crecer en el estilo de vida que agrada a Dios, no buscando nuestra propia autorrealización, sino crecer como agrada a Dios. Versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Entonces no es buscando nuestro propio crecimiento, buscando nuestra propia autorrealización, sino de la manera que hemos aprendido de Dios. La voluntad de Dios en nuestra santificación, como lo vemos en el versículo 3, que dice así: pues la voluntad de Dios es no vuestra santificación, que os apartéis de fornicación.
No dejarnos llevar entonces por los malos deseos, como está en el versículo 5, que dice así: no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. La gente que no conoce a Dios busca satisfacer su propia carne, sus propios deseos, pero el Señor dice: ustedes no vivan así. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad, versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y en el versículo 8 el Señor nos dice que quien no decide vivir en esa santidad rechaza a Dios directamente. Pues así que el que desecha esto, o sea, el que desecha vivir en santidad, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Debemos amarnos los unos a los otros, versículo 9, pero acerca del amor fraternal no tiene necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Que nuestra vida agrade a Dios y sea de inspiración a otros, versículo 11 al 12, que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Eso nos invita a nosotros a mantener una esperanza viva. Esa esperanza viva debe ser mantenida en el Señor, porque cuando nuestra esperanza está en el Señor, esa esperanza nos va a dar gozo en medio de las tribulaciones. Y eso lo vemos en el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Nuestra esperanza está en los cielos, en las cosas eternas. Debemos alentarnos confiando en el regreso del Señor los unos a los otros, versículo 17 al 18, que dice así: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. En el capítulo 5 vemos que hay dos tipos de hijos: hijos de luz e hijos de oscuridad. Nosotros, dice la Biblia, que no sabemos el día y la hora del Señor, de la venida del Señor Jesucristo, versículo 3. Tampoco queremos, hermanos, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Sin embargo, Dios dice que a nosotros, los que somos hijos de luz, los que hemos creído en Él, ese día no nos tomará desprevenidos, porque sabemos de las señales. Dice el versículo 4: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Entonces vemos que hay dos clases de hijos, versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, hay hijos de luz y del día, o hijos de la noche o de la oscuridad. Es ahí donde nosotros debemos pensar en qué posición estamos. No hay una posición intermedia. Debemos reconocer y valorar el trabajo de nuestros líderes y pastores. Bueno, antes de eso, debemos vivir de acuerdo a lo que somos. Si yo soy hija de luz, si yo digo que soy hija de luz, la Biblia me deja claro cómo debo vivir, versículos 6 al 8. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación. Otra vez vemos estos tres términos: fe, amor y esperanza. Debemos reconocer y valorar el trabajo de nuestros líderes y pastores, versículos 12 al 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También el Señor nos dice: muestren evidencia de que ustedes andan en luz. ¿Y cuáles son? Veamos versículos 14 al 18. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno unos con otros, y para con todos. Estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias a Dios por todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
Y nos invita el Señor a no apagar el espíritu, como está en el versículo 19, sino que debemos buscar cada día la presencia de Dios, mantener nuestro corazón en la palabra, como dice el versículo 20, no menospreciar la profecía, examinarlo todo, retener lo bueno. Debemos entregarnos por completo a Dios, versículo 21, que dice así, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta, que es de nosotros. ¿Estamos viviendo como hijos del día o como hijos de la noche? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.